Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el video de hoy vamos a hablar sobre las herramientas de modificación y las características que tienen estas herramientas. Cuando accedemos a lo que es específicamente la interfaz de AutoCAD, podemos descubrir que tenemos lo que son las herramientas específicas de modificación. Las herramientas principales con las cuales vamos a trabajar son mover, rotar y escalar, pero AutoCAD nos da además, adicionalmente nos da otro tipo de herramientas como borrar, sketch o array. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que vamos a trazar un círculo y ese círculo lo queremos mover desde esta posición hasta, por ejemplo, esta posición, hasta que llegue al cuadrado. Seleccionamos la herramienta mover y automáticamente verán que nos ha aparecido el cursor se ha transformado en un cuadrado. Eso nos permite que nosotros podamos tener diferentes formas de seleccionar. Una forma es directamente haciendo una ventana sobre el objeto, y a partir de hacer esa ventana, fíjense que cuando el objeto queda totalmente cubierto, cambia el formato y ven cómo queda seleccionado el objeto. Esa es una alternativa. Pero esta herramienta también nos permite generar una segunda forma, que es a través de hacer clic directamente sobre la línea. Ven que cada vez que me posiciono sobre el objeto, este cambia de color, permitiéndome indicar que uno puede seleccionarlo. Entonces yo podría seleccionarlo directamente así, o puedo seleccionarlo directamente construyendo una ventana, ¿sí? Así. Una vez que ya he seleccionado el objeto, oprimo Enter y el cursor vuelve a una situación y me dice especifique el punto o el desplazamiento. Yo necesito especificar desde dónde, desde qué parte de ese objeto se va a trasladar hacia otra parte. Es decir, yo necesito indicarle, por ejemplo, que desde el centro, o necesito indicarle que desde un cuadrante, o necesito indicarle desde algún punto, que tome el programa como referencia. Supongamos que le digo que pase desde este cuadrante hacia dónde. Puedo indicar que vaya hacia acá, hacia arriba, hacia etcétera. Fíjense que cada vez que muevo el objeto, me aparece una serie de números que me va diciendo la distancia que se va moviendo y si se mueve en un determinado ángulo. Como no se mueve en ningún ángulo, es 0. Yo puedo decirle que se mueva, por ejemplo, no sé, 10.000 unidades. Le digo OK y automáticamente ven cómo se movió. O podría decirle que se mueva desde acá y le digo que se mueva hasta acá. Hago clic y automáticamente el programa ha movido el objeto. La segunda herramienta que tenemos es la herramienta de copiar. Perdón, la herramienta de mover se llama a través de la M. ¿Ven? Automáticamente escribo la M y me da la opción de mover. Y puedo mover. La herramienta de copiar, por su lado, como su nombre lo indica, nos permite copiar un objeto. Las formas de seleccionar son iguales que las que veíamos recién en mover, con la diferencia de que acá yo tengo que darle también el elemento del punto desde cuál va a ser la copia y puedo darle también la distancia en que se va a generar esta nueva copia. Por ejemplo, le digo que va a ser acá, le digo OK. Y fíjense que no me ha eliminado la copia anterior, sino que ha copiado el objeto. Y el comando queda habilitado para que yo pueda seguir haciendo copias. Entonces yo puedo, fíjense, que puedo seguir haciendo copias de este objeto las veces que yo quiera. ¿Ven? Indicándole las dimensiones que yo quisiera con respecto a lo que es el elemento principal. Otro comando también muy útil es el comando de rotar. El comando de rotación me permite, supongamos que yo tengo un objeto,
Vamos a hacer la prueba con este mismo. Yo voy a copiar este objeto, lo copio en la parte superior y por X motivo ese objeto quiero que esté girado a 45 grados. Bueno, selecciono la herramienta rotar, me posiciono, lo seleccioné al objeto y hago clic en Enter. Ahora me pide el punto a partir del cual va a rotar, es decir, el pivote desde cuándo va a rotar el objeto. Hago clic en ese punto y fíjense cómo el objeto puede rotar libremente. Supongamos que lo pongo, no sé, puedo decirle que rote, por ejemplo, 45 grados y giro. Y ahí está. Y tenemos el objeto. Ahora, supongamos un caso inverso. Supongamos que yo quiero que este objeto, supongamos que este objeto está acá, y supongamos que quiero ponerlo horizontal, que esté justo este lado, quede horizontal perfectamente alineado con este lado de este otro rectángulo. Bueno, puedo utilizar la herramienta rotación y lo que voy a hacer es selecciono el objeto, hago Enter y lo que voy a hacer ahora me dice especifique el punto de rotación. Especifico el punto donde puedo empezar a rotar ese objeto, pero yo lo que quiero, claro, tendría que hacer esto para hacer coincidir, pero imagínense que, no sé, me tiembla el pulso o algo y es muy difícil. Bueno, existe una opción que se llama referencia. Fíjense lo que voy a hacer. Marco esa tecla y le digo que el primer punto, el punto pivot, con el punto final, es decir, todo lo que define ese lado, coincide con el punto del rectángulo de abajo. Y automáticamente el objeto ha quedado perfectamente alineado con lo que es la parte inferior. Otra herramienta muy útil es la herramienta escala. La herramienta escala me permite cambiar las dimensiones. En teclado, la herramienta escala es con S porque está en función del inglés. Entonces, yo tengo la herramienta y ¿dónde está? Fíjense la cantidad de herramientas que tengo con S. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto sea mucho más rápido? Porque la verdad que no tengo tiempo para ponerme a buscar entre todas. Bueno, es una forma mucho más sencilla. Yo oprimo la tecla S y la siguiente de la palabra escala es una C. Y fíjense, perdón, una C, no una X. Fíjense cómo automáticamente me aparece la herramienta escala. Selecciono la herramienta y selecciono el objeto. Enter o tecla espaciadora o botón derecho del ratón y me dice especifique la base del punto. ¿Ven cómo siempre me está preguntando, ok, yo escalo, ok, yo muevo, ok, yo copio, pero ¿desde dónde quieres que yo copie? Lo primero selecciono el objeto y después tengo que decir el punto desde el cual quiero que copie. Yo quiero que copie, por ejemplo, desde esta base. Que escale desde esta base. Ok. Y fíjense que automáticamente el programa escala desde ese punto. ¿Ven? Yo puedo trazar y ampliarlo. Puedo hacer directamente con el ratón o puedo decirle que se escale, por ejemplo, 4 veces. ¿Ven? Y se ha escalado 4 veces. Oprimo la tecla M para mover y le digo, ok, quiero que esta figura se mueva desde este punto a este punto. Y quiero, por ejemplo, también que esta figura se mueva acá arriba. Y quiero que esta figura se mueva también acá arriba. Y quiero que esta figura se mueva también acá arriba. Otra herramienta que aparece acá, si se fijan, es la herramienta Mirror, que es la herramienta de reflejo. Eso me permite que yo tenga, por ejemplo, todas estas figuras que compuse acá en la imagen y automáticamente selecciono la herramienta Mirror, selecciono el objeto, hago Enter y me dice, especifica el primer punto de la línea. Yo necesito trazar un eje que va a ser el eje de reflexión para el objeto. Entonces, supongamos que yo quiero
que los objetos se reflejen pero se toquen. Entonces le digo, quiero que sea desde acá hacia abajo. Ven cómo me ha creado un eje y automáticamente me ha producido la reflexión. Y acá hay que tener cuidado en una cosa. Fíjense que en la parte de abajo me dice, yo lo reflejo, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres mantener el objeto inicial, el objeto anterior? Es decir, producir ese reflejo pero que se mantenga la parte anterior, ¿o quieres borrarlo? Si yo le digo que quiero borrarlo, me lo va a borrar y solamente va a quedar el reflejo. Si le digo que no, selecciono, hago Enter y ven cómo me ha creado perfectamente, me ha creado ese objeto reflejado con respecto a ese eje. Otras herramientas que puedo utilizar tranquilamente es la herramienta de borrado. La herramienta de borrado, como su nombre lo indica, permite borrar elementos haciendo clic sobre este, ¿ven? Entonces yo puedo ir borrando, fíjense que primero lo define y después cuando hago Enter me lo borra. Eso es como un doble chequeo para que no borre elementos que puedan ser problemáticos. Vuelvo a seleccionar, selecciono y ven cómo lo transforma primero cuando paso la herramienta, hago un clic y me dice, hay un elemento que está seleccionado. ¿Quieres borrarlo? Sí. Lo borré y ya está. Otra herramienta que también se utiliza muchísimo es la herramienta Fillet. Fíjense, supongamos que yo tengo una línea y una segunda línea que va así. ¿Ven? Y se arma un ángulo de 90 grados. Pero yo ahora quiero que mi figura no sea a 90 grados, sino que tenga una pequeña curvatura. Bueno, selecciono la herramienta Fillet. Fíjense que me dice, ¿cuál es el primer objeto? Selecciono el primero y me dice cuál es el segundo objeto. Y selecciono el objeto. Y ya lo ha hecho. Pero ustedes dirán, sí, lo ha hecho, pero no se ve nada. Y entonces, porque me olvidé de definir el ángulo. Yo necesito definir además un ángulo. Fíjense, hago Fillet primero. Y fíjense que automáticamente me dice el segundo punto, pero me dice, configurame el radio, necesito saber el radio que yo quiero de ese fillet. Fíjense que está en 0, por eso era 90, pero supongamos que yo le digo que sea de 2. Ahora necesito seleccionar, sí, el segundo. Y lo hizo. Y ustedes me dicen, bueno, pero es muy pequeño. Sí, pero ahí está. ¿Ven? Lo hagamos un poquito más grande para que lo vean. Vuelvo a hacer Fillet. Primero. Radio. Hagamos de 250. Selecciono el segundo y ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que puedo configurar directamente, por ejemplo, una forma como esta y puedo decirle que utilice Fillet. ¿Cómo es el comando Fillet? La F. Selecciono la primera, selecciono la segunda. ¿Y por qué acá no estoy cargando el radio? No lo estoy cargando porque ya lo tiene preconfigurado. Fíjense que está utilizando el 250. Eso hace AutoCAD para, si yo estoy trazando elementos que son repetitivos, no tener que estar haciéndolo todo el tiempo, sino que automáticamente una vez que ya lo tengo, ya lo va repitiendo sin ningún problema. Entonces, así como les decía, que con L yo puedo ir trazando directamente formas, con Fillet yo puedo ir definiendo también formas. ¿Ven? Entonces rápidamente, sin tener que estar definiendo dimensiones ni nada por el estilo, puedo ir marcando y trazando las partes. ¿Ven? Entonces, ese objeto, imagínense el tiempo que hubiera llevado si estoy yendo de un lado para el otro, agregando dimensiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, es mucho más sencillo. Y el último comando que vamos a ver es el comando Array.
El comando array es un comando que me permite hacer copias múltiples. ¿Qué quiere decir esto de copias múltiples? Mira, supongamos que quiero copiar este objeto en una grilla. Bueno, selecciono el array, selecciono el objeto, hago enter y automáticamente el programa me ha creado una grilla de objetos. Pero me lo muestra, no lo ha creado todavía. ¿Por qué? Porque arriba, si se fijan, me ha cambiado me muestra una barra de herramientas especial donde me dice, ok, vale. Esto es lo que tengo configurado inicialmente. Tengo 4 columnas y tengo 3 filas. ¿Ven? 4 círculos y 3 filas de 4 círculos. Pero yo puedo decirle que no quiero 4, sino que quiero 6. Y me la muestra. Quiero que no sean de 3 filas, sino que sean de 4. Y quiero que la separación no sea de 8800, sino que sea de 8300. Uy. Y quiero que, ¿ven? Y quiero que esto tampoco sea de 8800, sino que sea de 8100 este. Vamos a ver si se superponen. O podría decirle que la dimensión total no llegue a tanto, no llegue a cuánto. Bueno, eso no. Y le puedo decir que todas estén en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto en el mismo nivel? Quiere decir que yo puedo trabajar en el plano Z, en el eje Z. Yo podría decir que no solo se mueven en el eje X y en el eje Y, sino que además se muevan en el eje Z. Nosotros estamos asociándolos con dibujos bidimensionales, con lo cual vamos a dejar el nivel en 1. Cuando ya tengo todo configurado y todo precisamente establecido, le digo ok, cerrar. Y ahí me ha desaparecido y automáticamente, fíjense, me ha creado esa grilla de elementos. Pero me da la opción siempre donde si yo hago clic en el objeto, ven cómo me activa automáticamente. Y yo puedo hacerlo también. Si tengo este objeto y quiero seguir que esta grilla siga creciendo, fíjense que hago clic en este punto y le digo, voy a agregarle una más, 2 más, 3 más, o puedo decirle que agregue hacia arriba. ¿Ven? Le digo que agrega hasta acá, le digo cerrar y listo. Me ha creado la grilla sin ningún problema. Si se fijan, dentro de la grilla también me da la opción para seguir un path o para hacer lo que es una situación de polar. ¿Ven? Yo podría haberle dicho que esta circunferencia y supongamos, quiero definir, supongamos que sean sillas alrededor de una mesa. ¿Vale? Ese va a ser el objeto que yo quiero definir alrededor de la mesa. Bueno, selecciono la herramienta Array, pero me voy a herramienta Array Polar y me dice, ¿qué elemento quiero seleccionar? Este, que es mi silla. Ok, Enter. Me dice, especifica el centro alrededor del cual esto va a girar. Yo voy a utilizar el centro del círculo. Y fíjense, automáticamente ya he distribuido las sillas alrededor de la mesa. Con la misma lógica que teníamos antes. Fíjense que en la parte superior me dice 6 sillas, y yo puedo decirle que haya determinada separación. Puedo decirle que en realidad no quiero que sean todas alrededor de la mesa, sino que sean en la mitad de la mesa. Entonces, en lugar de poner 360 grados, pongo 180. En lugar de que sean 6 sillas, le digo, no sé, que sean 5. ¿Ven? Y automáticamente reconfigura la situación. Cuando ya estoy totalmente de acuerdo, Enter, y tengo el elemento. Esto es terriblemente útil por lo siguiente. Miren, supongamos que yo he dibujado una silla y esta silla le hice un diseño especial que encima he trabajado con fillet. No, vamos a hacerlo un poquito. Le vamos a dar a fillet un radio más grande.
supongamos que tengo así, así, este es así, o sea, me tomé el trabajo de hacer una silla así, hiper, trabajada con determinados elementos y no sé qué cosa, y quiero ahora ponerme a hacer cada una alrededor. No, es una locura. Utilizo polar, selecciono todo el objeto, le marco el centro y ahí tengo mi silla feliz y fantástico alrededor de la mesa. La última opción que me da Polar Array es alrededor de una línea. Supongamos que yo he construido con una polilínea donde la barra tiene esta forma. Y alrededor de esa barra voy a poner una serie de banquetas. Ahora quiero que se distribuyan estas banquetas alrededor de la barra. Bueno, selecciono la opción Array, Path Array, y lo primero que me dice es que seleccione el objeto. Selecciono el objeto, Enter, y ahora me dice selecciona el path. Y automáticamente selecciono el path y ha generado la distribución. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pasa estos elementos? Pasan estos elementos porque tengo una curva muy cerrada y porque además tengo que llegar con 17 elementos. Pero supongamos que yo no quiero 17, sino que quiero menos. O quiero una separación mayor. Entonces le digo que quiero una separación de 30.000. ¿Ven? Y le digo que, fíjense, en la parte superior me da la opción de poder alinear en la dirección. Por ejemplo, le digo que quiero en esta dirección. ¿Ven? Entonces, me permite configurar las formas a través de las cuales quiero generar ese elemento o no. No solo a través de las dimensiones, ven que me dice que le ponga un número determinado, por ejemplo, o le diga, por ejemplo, que reemplace determinado elemento o que resetee, etcétera, etcétera. Cuando ya está todo ok, ya está todo definido, ya está todo precisado, le digo ok y listo. Puedo trabajar y siempre con la posibilidad de alterarlo y modificarlo, ¿no? Bueno, hasta aquí es este vídeo. Espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.